Les pedimos a los asistentes sírvanse a tomar su lugar para dar inicio a este foro. Buenas tardes, damas y caballeros. El Senado de la República les da la más cordial bienvenida a este foro. 1 de agosto del presente año, en la antigua sede del Senado de la República. Y bien, para dar inicio a este foro, démosle la bienvenida al presidium que el día de hoy nos acompaña. Está con nosotros el senador Rafael Llerena Zambrano, el licenciado Julio César Rocha López, coordinador general de la Mejora Regulatoria Sectorial de la Secretaría de Economía. El primer secretario Nathan Wolf, director general de Cooperación y Promoción Económica Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El diputado federal Rafael González Recendis. El licenciado Jaime Eduardo Martínez Flores, secretario de Promoción Económica del Estado de Jalisco. El maestro Arturo Galindo Hernández, de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. El médico veterinario zootecnista Alejandro Olmedo Quesada, del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla AC. El ingeniero Jorge Dueñas Peña, de la Destiladora del Real. El señor Sergio Inurrigarro de la Vega, de la Asociación Procultura de Mezcal AC. El licenciado Luis Alberto de la Cruz Cárdenas, de la Canaco de Puerto Vallarta. Y bien, para la inauguración de este foro le cedemos el micrófono al licenciado Jaime Eduardo Martínez Flores. Muchas gracias, si son tan amables de ponerse de pie. Con la venia del señor senador, siendo las 12 del día con 17 minutos del 1 de agosto, damos formalmente inicios los trabajos del Foro La Raicilla, Análisis y Perspectivas para el Desarrollo del Sector. Muchas gracias. Y bien, una vez inaugurado este foro, daremos inicio. Le cedemos el uso de la palabra al senador Rafael Llerena Zambrano. La raicilla, análisis y perspectivas para el desarrollo del sector. Agradecemos la amable y destacada presencia de este honorable presidium, del señor candidato electo, ahora ya diputado federal electo, Rafael González Recendis, de los señores presidentes municipales, de los señores funcionarios federales que nos honran con su presencia y que desde luego fortalecen este proyecto de este foro tan importante para el desarrollo del país, pero principalmente para algunos municipios del estado de Jalisco. Señoras y señores, me da mucho gusto recibir el día de hoy a tan distinguidas personalidades en esta su casa, la Casa del Federalismo. Nada mejor que un encuentro como el que nos convoca para refrendar el compromiso de todos
legisladores, productores, organizaciones, académicos, organismos empresariales, gobierno federal, estatal y municipal, en el impulso a uno de los sectores productivos más importantes del país, como es el sector agroalimentario. En México, la producción y comercialización de bebidas provenientes del destilado del agave, en el que se ubica la raicilla, han logrado una enorme expansión en los últimos años. De ellos, su máximo representante es, sin duda alguna, el tequila, mismo que de 1994 a 2006 fue el segundo producto mexicano de mayor exportación en este sector, solo después de la cerveza, con una participación de 12.2%, generando una derrama de 4.592 millones de dólares. En 2008, esta industria fue la responsable de abastecer 834,000 toneladas de agave que se requirieron para producir más de 231 millones de litros destilados. Y es gracias a su denominación de origen que solo se puede cultivar agave dentro del territorio mexicano, en la zona protegida que comprenden los 125 municipios del estado de Jalisco, 8 de Nayarit, 7 de Guanajuato, 30 de Michoacán y 11 de Tamaulipas. Es por lo anterior que considero sumamente importante el impulso de este importante sector productivo, los derivados del agave, no solo como factor del desarrollo local con impacto regional, sino también como factor de desarrollo turístico, ecoturístico y cultural. Y en esta tarea, todos los actores involucrados tenemos mucho que aportar. La raicilla es una bebida de carácter regional que se produce con agaves endémicos en la Sierra Occidental y costa norte del estado de Jalisco. Involucra a 16 municipios de esta zona, entre otros Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa de Allende, Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Huachinango, Mixtlán y Chiquilistlán, y se constituye como uno de los principales detonadores económicos de la región. De ahí la importancia de la presencia en este foro de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de los representantes de las cúpulas empresariales, de los productores de raicilla, del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla, de legisladores electos del estado de Jalisco, de la distinguida presencia de todos ustedes, mismos que pondremos en la mesa de discusión a través de un diálogo constructivo y respetuoso, diversas propuestas, como lo que en materia legislativa se ha venido trabajando desde la Cámara Alta, la denominación de origen de la raicilla, el impulso del turismo cultural y gastronómico, la propuesta de la NOM 186, incentivos fiscales, la promoción exterior, entre otros aspectos relevantes. Estoy seguro que los resultados de este foro, la raicilla, análisis y perspectivas para el desarrollo del sector, que hoy celebramos con agrado en el Senado de la República, servirán para sentar las bases que darán el impulso que requiere este importante sector en beneficio del México y del estado de Jalisco. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, por esas palabras de bienvenida. Y ahora le damos la bienvenida al senador Jesús Dueñas Llereñas, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Asimismo, le damos la bienvenida al doctor Jesús Arias Chávez, del Consorcio Xochicali. Y bien, le cedemos el uso de la palabra al senador Jesús Dueñas.
Muy buenos días, o tardes más bien, y una disculpa por llegar un poquito tarde a mis compañeros, a mi compañero senador. El tráfico estaba un poquito difícil, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué entendemos nosotros por denominación de origen, por reconocer determinados cultivos en determinadas zonas? Primero que nada vamos hablando, para entrar a la raicilla, para entrar a los agaves, vamos hablando del medio rural. ¿Por qué es importante esta iniciativa? Porque vivimos la época en que, bueno, los japoneses querían hacer tequila. Y después de trabajar tanto, los productores de tequila, que es el referente más cercano, pues nuestros amigos japoneses dijeron, también nosotros le entramos a fabricar tequila y a invadir mercados. Y esto es muy importante que lo haga, senador, y seguirle hasta no lograrlo, porque tenemos muchos pendientes para cuidar a los productores del campo mexicano. Después de tener el medio, después de tener el producto que se da natural, y después de cientos de años de experiencias, porque nuestros antepasados estuvieron produciendo raicilla, y que de la noche a la mañana nos encontráramos que también los chinos quieren hacer raicilla. Pero después de que trabajemos posicionando nuestro producto en el mercado, gastando tiempo, dinero y esfuerzo. Y le reconozco a nuestro compañero de esta iniciativa, porque es una manera de defenderlos, para que su producto en el futuro sea respetado por fabricantes de otros países, y que su materia prima, después de procesarla, después de envasarla, después de distribuirla, tengan ingresos razonables. En otros países hablamos de que a los productores del medio rural se les dé a su producto un precio justo. Pero esto va más allá, un precio justo, pero que no pueda ser imitado. Y aquí también yo diríamos, si ya estamos centrados en gastos, yo soy de Colima, y en Colima se consume mucho el Tusca. Y el Tusca es una bebida muy parecida a la raicilla, de variedades de mezcales también, que se dan en la región. Y Colima, por ser un estado muy pequeño, pues se vio muy influenciado por la zona de Zapotitlán, de San Gabriel, de Tonaya, Tuscacuesco, Tolimán, que es donde se produce el Tusca, derivado del nombre de un municipio muy famoso de Jalisco, que es Tuscacuesco. Y esto, en un futuro, yo decía, ¿por qué no también certificar de origen el Tusca? Mañana del pasado vamos a tener problemas, porque es una bebida regional de mucha calidad. Cuando se toma con medida, pudiéramos decir que es hasta medicinal. Entonces, si todos nuestros compañeros tuvieran las iniciativas, la iniciativa que tiene el senador Rafael Llerena, pues tendríamos muchos productos patentados, y no los tenemos. Y quiero pensar, por ejemplo, el guayabate, el dulce de guayaba que se fabrica en Talpa, o las cajetas que se producen en Sayula. Hay unas cajetas que tienen fama, las cajetas de Lugo.
los que conocemos el occidente del país. Pero ¿a dónde voy? ¿Qué ha pasado con el medio rural mexicano? No tenemos precios justos. El medio rural mexicano, de cierta manera, ha sido olvidado y descuidado. Que el productor del campo mexicano no ha tenido precios justos en sus productos, pero también no ha habido protección de sus autoridades y acompañamiento, inversión, estrategias de mercado, apoyo a los productores para que comercialicen en otros países. Yo quiero decirles que fui miembro de la 59 legislatura que dio origen a la Ley de Desarrollo Rural. Y si nos preocupa el medio rural, para empezar tenemos que pensar en cómo ayudamos a los productores del medio rural. ¿Cómo les damos buenas comunicaciones para que su producción salga rápido y a bajo costo? No es lo mismo 10 kilómetros de carretera que 10 kilómetros de terracería, que 10 kilómetros de brecha. Son grandes diferencias y aquí tienen mucha responsabilidad los gobiernos de los estados. No, pobre zona, está aislada, no tienen alternativas, pues no se las damos. No les construimos carreteras, ni siquiera terracerías, son brechas que yo nomás les preguntaría, el que tenga una granja de huevo ahí en esa zona, no puede salir a vender su huevo a un mercado grande porque esos huevos van a llegar batidos y no van a tener mercado esos huevos. Quizá para las panaderías sí, y le tumbamos un valor bárbaro a una producción que vemos que México es un productor fuerte en huevo. El estado de Jalisco, un productor importantísimo, quizá uno de los mayores productores de huevo. Pero ¿qué pasa? Las granjas tienen que estar en zonas con muy buenos sistemas de comunicación para que su producto no se deteriore. ¿Qué veíamos en el pasado con la cuestión de la leche? Cuando se dificulta más el transporte de un producto, el precio del producto empieza a bajar. Entonces, aquí hay muchas cosas que se tienen que acompañar por presidentes municipales, por gobernadores, estrategias que converjan hacia una zona X que se quiera desarrollar o un poblado X, que tenga electricidad. El costo energético es importantísimo. Yo nomás les diría esto: una nueva zona de riego que se esté abriendo porque se encontraron mantos freáticos a 30, 40 metros y queremos abrir esa zona al cultivo. Si no tiene luz, no es viable. Si no tiene luz, no es viable. ¿Por qué? Porque el costo del bombeo es súper caro con diésel. Si con tarifas subsidiadas nuestros productores andan queriendo correr, los que producen con bombeo eléctrico, ahora ¿qué será los que están produciendo con bombeo a base de diésel? Se convierten nada más en bombeos indispensables. Y se encuentra uno en las zonas desérticas y semidesérticas, lugares donde no está muy hondo el agua, pozos de 4 pulgadas donde pudieran estar regando 8 o 10 hectáreas, y no lo hacen porque el costo de bombeo es carísimo, lo hacen con diésel. ¿Por qué?
Porque la línea de la luz, la más cercana, está a 15, 20 kilómetros. Y para meter una línea de la luz tendrían que vender el rancho y quizás les faltara dinero para invertir en la línea de la luz. Entonces, ya estamos anotando carreteras y líneas de luz. Y por otro lado, acompañar en una estrategia nacional que la Ley de Desarrollo Rural lo considera y lo contempla, los sistemas producto. Sistema producto vino. Y en sistema producto vino están los agaves para los mezcales, tequilas, tuscas, raicillas, bacanora. Por ejemplo, el bacanora tiene un potencial muy grande en el mercado y es un mercado que no está siendo explotado adecuadamente. El tequila nos está poniendo el ejemplo, se están vendiendo muchos millones de litros de tequila en el exterior y van para más. Y tenemos que proteger a los productores del medio rural, nosotros los legisladores. Y la manera de protegerlos es sentarlos a la mesa con sus sistemas producto. Productores de vino de uva, productores de vino a partir de cañas, los rones, productores de vino a partir de los agaves, y en fin, hacerles a cada uno una estrategia. Y como dicen por ahí, el que abona, pagar quiere, destinarles un pedacito de presupuesto a cada quien para auxiliarlos en comercialización, en publicidad, en propaganda, en abrir nuevos mercados. Imagínense ustedes que dijéramos nosotros que el raicilla tomado en cierta dosis es medicinal. Lo decía una tía abuela mía que duró más de 105 años. Decía, mira hijo, antes de que comas, vivía en Colima y no se murió de alguna enfermedad, se cayó en una cochera y murió de 105 años, se quebró la cadera. Decía, pero ¿sabes por qué yo vivo tantos años, hijo? Lúcida, a los 105 años, porque todos los días me tomo un Tusca antes de comer. Entonces, eso no lo hemos vendido, lo tenemos que vender. Como los productores de coco de mi estado, de Jalisco, de Michoacán. El coco va a ser un lujo, pero el que esté malo de los riñones que tome cocos. Y en ayunas. Y entonces estamos ayudándole a nuestros productores del campo a que vendan más y a que vendan mejor. Y exigir que las administraciones, los gobiernos apliquen la Ley de Desarrollo Rural. Hay que sentar a los maiceros en la mesa, hay que sentar a los productores de coco, a los sistemas producto. El que produce X materia prima, en este caso la raicilla, el agave, el que lo industrializa y el que lo comercializa, para buscar un precio justo en el producto y que la cadena productiva tenga éxito. Eso para mí debe de hacerse y continuar haciéndose. Ya se hace, pero no con todos los cultivos. Y tenemos cultivos estratégicos considerados en la Ley de Desarrollo Rural, como son el arroz, la leche, pescado, la carne, la caña de azúcar, el maíz, el trigo. ¿Por qué estos productos estratégicos y prioritarios? Pues son la cadena básica de la alimentación del mexicano. Entonces, nosotros, si queremos que nuestro campo mexicano siga mejorando, tenemos que enfocarnos a ello. Y aquí tendría yo que hacer un paréntesis. Dos campos mexicanos: el social
el ejido que necesita un tratamiento aparte. Es un minifundio. Y el minifundio, pues un ejidatario si tiene 3, 4 hectáreas y allá en la punta del cerro, yo sinceramente les digo, así produzca 20 toneladas por hectárea de maíz, no va a vivir bien con el ingreso de esas 3, 4 hectáreas, 2 hectáreas. Bueno, hay zonas que tienen hasta de a media hectárea o surcos. Entonces, esos pobladores del medio rural están destinados a no tener un ingreso adecuado. Entonces, también tenemos que pensar en esos ciudadanos mexicanos que se les dio la tierra, pero que no tienen un ingreso razonable, aunque tengan la tierra. Tienen 2, 3 vacas, su producción no les da el suficiente ingreso para vivir bien. Entonces así el becerro valga 15,000 pesos. Ahorita un becerro normalmente puede valer 5,000 pesos, pero así valga 3 veces más el becerro. No le va a dar el ingreso suficiente para que ese señor viva. Entonces aquí entramos en otro tema muy importante, muy interesante del medio rural, la generación de empleo en el medio rural. Llevar empresas al medio rural para que generen el empleo ahí y que el ejidatario pues tenga un ingreso trabajando en X empresa cercana o vecina a su ejido, y por otro lado poder atender, yo lo he visto, los fines de semana, sus parcelitas, sus parcelas que no les dan el ingreso suficiente, entonces ellos prefieren ir a trabajar. Cuando yo fui alcalde de mi ciudad, me di a la tarea de llevarme a unos amigos de Jalisco, Desert Glory, México. En aquel tiempo también estaba Amway, que todavía sigue Amway en Jalisco, ahí en la zona del Petacal, la zona de Tuscacuesco, Tolimán, el Llano en Llamas de Juan Rulfo. Yo me llevé esa empresa para allá, para Colima, por ciertas características de esa zona de Colima, y nos está generando 1,600 empleos. Y ya no nada más ejidatarios, las esposas de ejidatarios, las hijas de ejidatarios, porque hay trabajo en esos invernaderos para todo. Entonces, ahora la agricultura bajo techo, que por hectárea nos genera mínimo 16 empleos directos, es una alternativa, tanto de producción, de calidad de producto, calidad de exportación e inocuidad, porque da de muy buena calidad el producto cuando está bajo techo. Entonces, ¿qué estrategias deben de hacerse para tener un buen desarrollo rural? Inversión. Si hay un empresario agropecuario cerca de un ejido que se está animando a hacer las inversiones fuertes para tener agricultura bajo techo, 2, 3 hectáreas, pues yo sinceramente les diría no darles el 20, el 30, el 40%. Yo llegaba más allá, hasta el 50%, yo gobierno federal, para que te animes a entrarle y me generes el empleo. Y los ejidatarios del ejido fulano que está cercano y los ejidatarios del ejido de allá y del otro van a decir, vamos con fulano porque ya puso agricultura bajo techo y nos va a dar chamba y nos sobra el sábado en la tarde y el domingo para atender nuestras parcelitas. Ahora, si hay ejidatarios que se animan a hacer inversiones de media hectárea, 1 hectárea, 1/4 de hectárea de agricultura bajo techo, qué bueno. Qué bueno. ¿Por qué? Porque están generando empleo para ellos y empleo para la zona o para el ejido, para el poblado. Entonces, esto del medio rural
Es complejo, pero a la vez es sencillo. Tenemos que ir viendo cómo vamos a hacer que nuestra gente tenga ingresos razonables. Y a nosotros que nos ha tocado estar acá, estar trazando las directrices y presupuestos y todo, yo veo con mucho gusto que ya la agricultura bajo techo está popularizándose. Ya no es desconocida. Y eso es una gran ventaja, porque ya sabemos cómo producir de buena calidad y a bajo costo. Porque el hecho de que tengan una inversión muy grande no quiere decir que se va a producir a costo alto, ¿no? El volumen de producción es terriblemente más alto. Hablamos de 300, 400 toneladas de jitomate por hectárea, 250 mínimo, contra 30, 40 toneladas de jitomate por hectárea a cielo abierto y si acaso embarado. Pero las plagas a cielo abierto contra agricultura bajo techo, del cielo a la tierra la diferencia. 3 o 4 fumigadas por semana a la huerta que está a cielo abierto contra la agricultura o el jitomate que está bajo techo. Entonces, las diferencias de producción, invierto 3 millones, pero saco 300 toneladas, invierto 50,000 pesos, pero saco 30 toneladas, ahí es donde tengo más seguridad. Una granizada no me hace nada, una helada más o menos estoy protegido si no es muy intensa, si no es muy severa. Entonces todos esos detalles empiezan a jugar. A mí me tocó ver en Zacatecas que decían unos amigos, no, mire ingeniero, tengo un chilar hermosísimo, voy a tener una cosecha grandísima en un septiembre. Ah, qué bueno, ya empezaba a madurar el chile pasilla. Unas matas grandes, muy bien cargadas, mucho chile que tenían. Y un día en la tarde, una nube loca del norte, una granizada y luego después un heladón. No quedó nada. Del plato a la boca se cayó la sopa. Entonces, la agricultura bajo techo tiene sus ventajas. Generación de empleo, producción de calidad. Amigos, me salió un poquito del tema, les pido disculpas. Un poquito del tema, pero es parte del desarrollo rural que debemos de estar considerando y que debemos de exigir como mexicanos, que la ley se cumpla y que se hagan programas específicos, estratégicos de cada sistema producto. Las agroexportaciones han estado creciendo mínimo al 8%. ¿Por qué? Porque muchos agricultores ambiciosos y que le invirtieron lana, tuvieron confianza, están exportando muchísimo. Y son los que están haciendo que el porcentaje de incremento en las agroexportaciones día a día sea grande. Hemos llegado a tener hasta un 15% de crecimiento en las agroexportaciones, principalmente a Estados Unidos. Entonces, esas dos agriculturas pueden llevarse de la mano. El agricultor grande que tenga agricultura bajo techo necesita al ejidatario, a la mano de obra del poblado vecino, de aquí, de allá y más allá que está alrededor de él, para que esa mano de obra le ayude a la cosecha, a la clasificación, al empaque, para exportar esos productos. Y ahí poder generar los empleos que a México le hacen falta bastante. Y les voy a decir algo más. Estamos muy cerca de Canadá y Estados Unidos. Debemos de estudiarlos más. Debemos darles más apoyo a nuestros productores agroexportadores
para que ellos vendan más bien a mejor precio y todo el año en el exterior. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a generar los empleos. Por eso es importante darles apoyos a los productores que se animen a invertir en este tipo de agricultura. México tiene un futuro muy grande y el futuro de México está en la diversidad climática. Tenemos de todos los climas habidos y por haber en este país. Este país, el clima más complicado que existe en el mundo es el clima mediterráneo y lo tenemos en el Golfo de California, en Sonora, Sinaloa y las Californias. Tenemos todos los climas. Puedo atreverme a decirles que podemos producir todo lo que se nos antoje en diferentes zonas. Y eso nos da una gran fortaleza en relación a la posición que tenemos con Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque es una población arriba de 350 millones de habitantes con un poder adquisitivo muy fuerte. Y ahí es donde nuestros productores van a poder vender su tequila, su raicilla, su tusca, todas sus frutas a buen precio y constantemente. Amigos, muchas gracias por su paciencia. Yo concluyo. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al licenciado Julio César Rocha López. Senador Rafael Llerena, muchas gracias por la invitación. Senador Jesús Dueñas, muchas gracias por sus palabras. Yo voy a platicar un poco, tratando de aterrizar un poco lo que ustedes ya plantearon de manera general, de todo lo que podemos hacer cada quien desde el ámbito de nuestra responsabilidad para mejorar la plataforma de estos productos, para que sea un México competitivo en términos de estar a la vanguardia en la exportación de productos como la raicilla. Hay diversas políticas públicas que se pueden implementar y yo voy a hablar específicamente de una de ellas, que es la política regulatoria. ¿Cómo ayudamos a través de la regulación, establecer una plataforma de certeza jurídica a los productores para competir en igualdad de circunstancias sin ventajas para nadie de manera exclusiva? Y particularmente voy a hablar de la norma oficial mexicana 186 que está en proceso de elaboración, que habla de las bebidas alcohólicas elaboradas a partir de agave. Darles un poquito el panorama, cómo vamos con esta norma y qué es lo que seguiría. Bueno, ¿cómo se involucra la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en esto? En términos generales les puedo decir que con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria revisa todos los proyectos regulatorios que pretenden emitir todas las dependencias de la Administración Pública Federal, ya sea reglamentos, acuerdos, todas las disposiciones que se vayan a publicar en el Diario Oficial de la Federación tienen que pasar por un proceso que se llama de mejora regulatoria, donde hacemos una evaluación de los costos y beneficios de cada una regulación. Y este es un ejercicio público, abierto, donde existe la consulta pública para todos los agentes, donde permite la opinión de todos los involucrados y son consideradas estas opiniones. ¿Para qué? Para lograr que el producto final que vaya a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación sea mucho mejor que el que llegó originalmente, derivado, enriquecido con todas las opiniones de todos los sectores involucrados. En ese sentido, les voy a hablar particularmente de esta norma. ¿Cuáles son las bebidas que hay de destilados de agave en el mercado? Para ponernos en contexto. Tenemos las bebidas que tienen una denominación de origen, son aquellas bebidas elaboradas de agave y que cuentan con una denominación de origen. Aquí encontramos el tequila, el mezcal y el bacanora, y cada una de estas bebidas cumplen con su normatividad exclusiva, tienen su denominación de origen y tienen especificaciones particulares. Por otro lado, tenemos las bebidas genéricas, son aquellas bebidas elaboradas a partir de agave, pero que no cuentan con una denominación de origen. Son bebidas que derivan del agave, pero no cuentan con una denominación de origen. En este caso encontramos la raicilla. Por otro lado, tenemos las bebidas que nos están ocasionando problemas, son las bebidas simuladas, son aquellas bebidas alcohólicas que se ostentan falsamente en su información comercial de estar elaboradas de agave y no siendo cierta esta que tengan ese contenido, por ejemplo, que pueden ser destilados de caña, por ejemplo, y se están ostentando como bebidas que derivan del agave.
Entonces, aquí caemos en esta problemática, vaya. Tenemos bebidas simuladas que se ostentan con información en su información comercial que están elaboradas a base de agave, sin estarlo, o se hacen pasar por bebidas genéricas o bebidas con denominación de origen. Estos productos, bebidas simuladas, utilizan insumos de menor calidad, distintos al agave, por lo que pueden ofrecer productos a un precio considerablemente menor, vaya, lo cual podría constituir una competencia desleal con las bebidas genéricas y también con las bebidas que tienen denominaciones de origen, vaya. Estas bebidas genéricas podemos decir que si bien están elaboradas a partir de agave y no malinforman al consumidor, como puede ser el caso de la rencilla, estas no cuentan con un instrumento normativo que regule la información comercial, no tienen certeza jurídica de qué es lo que pueden establecer en sus etiquetas y qué no. Entonces hay un vacío jurídico. En términos concretos podemos ver que esta problemática se da en dos vertientes, vaya. Hay una falta de regulación enfocada a verificar y asegurar que la información comercial de las bebidas genéricas se establezca de manera veraz y de tal manera que estas bebidas pueden competir en igualdad de circunstancias con las mismas de su tipo, con las genéricas y también con las que tienen denominación de origen. Es decir, el propósito es sacar del mercado aquellas bebidas simuladas que no están compitiendo en igualdad de circunstancias. Y falta un mecanismo de verificación que simplemente para asegurar, sacar del mercado todas las bebidas simuladas y asegurar que las bebidas que efectivamente están en el mercado cumplen con estas especificaciones que va a señalar la norma. ¿Qué contiene este proyecto de norma? Voy a entrar en términos generales, son cuestiones muy técnicas, tiene un objetivo y un campo de aplicación. Obviamente el objetivo son especificaciones de carácter técnico de la información comercial que pueden ostentar estas bebidas, de un apartado de definiciones. Hay una clasificación de las bebidas, tenemos los destilados agave y tenemos por un lado tenemos los destilados de agave y por otro lado tenemos los aguardientes derivados del agave, La única diferencia entre ellos es el nivel de alcohol que pueden contener, uno hasta el 35%, que son los destilados agave del 25 al 35, y del 35 al 55 encontramos los aguardientes derivados del agave. También la norma establece las especificaciones fisicoquímicas, cuál es el grado de alcohol que les comenté, cuál es el contenido de metanol que pueden tener, son cuestiones muy técnicas, el procedimiento del muestreo, qué control de calidad deben llevar estas bebidas, y la parte medular, que es la información comercial, qué deben de ostentar en las etiquetas, que es el contenido, el número de lote, la identificación del productor. Se establece cuáles son las leyendas precautorias que la propia Secretaría de Salud establece, qué cosas tiene que venir en la etiqueta que evite el consumo de este producto, y también de otro tipo de leyendas precautorias. Viene la evaluación de la conformidad, que es un apartado donde la forma en que va a medir la autoridad el cumplimiento de la norma. En este caso hay figuras como denominadas terceros autorizados, organismos de certificación, que van a checar de en qué manera mide el grado de cumplimiento de la norma, y notificar a la autoridad si una cumple o no